que el Instituto de la Patente tiene como fin promover el desarrollo de la ciencia y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población. No tiene como fin garantizarle al industrial una recuperación patrimonial de su inversión. Eso es un fin secundario. El fin directo necesario de la existencia de la patente es el bien común, no el darle un bill de indemnidad o una garantía de la recuperación de la inversión al industrial. Entonces, el Estado crea el Instituto de la Patente, todos los Estados modernos crean el Instituto de la Patente, pero el objeto de esta creación jurídica estatal, este privilegio de explotación temporal, no es darle al industrial un monopolio del cual él puede ejercer en forma absoluta e ilimitada, sino que lo va a ejercer en forma controlada y limitada en el tiempo. Ahora, luego vamos a ir a este tema del uso, en la forma del uso y las consecuencias del uso. La característica de la patente, como dijimos, es el carácter de novedosidad mundial. Es decir, Argentina, como todos los países del mundo que están dentro del comercio mundial, reconoce el derecho de patentes como el derecho de autor, como el derecho de copyright, como el derecho de marcas, de las marcas, los derechos de autor y las patentes mundiales. Entonces, todos los conceptos de protección jurídica y reconocimiento de autoría son de carácter mundial. La validez del derecho de patentes es, como decimos, temporal. Es 20 años desde la solicitud para patentes y 10 años desde la solicitud para modelos de utilidad. Ahora vamos a ver qué son los modelos de utilidad. La temporalidad de la obtención de la patente, la fundamentación de la temporalidad es íncita o propia de la naturaleza jurídica de la patente. Si la patente tiene como fin ser un sistema para que la comunidad, el pueblo, de la nación que reconoce la patente, le dé un derecho de propiedad al inventor, pero para que él no se llene los bolsillos de oro, sino para que esa invención repercuta en beneficio de la comunidad o el pueblo de la nación que lo ha reconocido el derecho. Pero reconociendo el derecho de propiedad y reconociendo que el titular de la patente puede explotar en forma exclusiva la invención. Pero no va a ser una garantía de recuperación de la inversión, como dije. Va a tener prioridad el bien común y no el bien individual. Entonces, una forma de atender a la comunidad, de que la patente no sea algo abusivo, es que no sea asimilable a un dominio, es decir, el carácter perpetuo. Y la forma más natural de acotar esos derechos y que no sean abusivos ante la nación que quiere gozar de los beneficios de esa patente, es que tenga una limitación en el tiempo. En la ley 111, que fue la ley derogada en el año 96 por la ley 24481, se establecía un rango de 5, 10 o 15 años de acuerdo al mérito inventivo. Es decir, a mayor mérito, mayor plazo. Era algo, diríamos, con alguna justificación. Mientras la invención sea más creativa, con mayor impacto en la comunidad, le daba hasta 15 años. Si era menos, le daba menos plazo. Si era menos creativa, le daba menos plazo. De acuerdo a lo que se denominaba antes mérito inventivo, que tenía otro concepto. Ahora el mérito inventivo es otra cosa. Hoy hay un plazo único de 20 años desde la solicitud. Es decir, desde el día que el inventor va a la oficina de patentes y hace la solicitud, comienza a correr un reloj por 20 años. Y ese va a ser la vigencia de su derecho. Sí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí.
tengo un amigo que está en el tema de patentes, pero particularmente en el tema de invenciones, y lo que él me decía era que como había posibilidades de cierta corrupción respecto de la fecha en la que empiezan a correr los 20 años, lo que hacía era, antes de ir al instituto, al INPI, era un año antes ir a un escribano y de alguna forma protocolizar ante escribano los planos, lo que sea, esperar un tiempo y después ir al INPI. ¿Esa puede ser una forma de protegerse? Sí, sí, está perfecta tu pregunta, pero ante un escribano, por ejemplo, le da una presunción de ser el propietario de la reivindicación de la creación. Lo que pasa es que el día que deposita, si uno como cualquier inventor va y deposita la solicitud, a partir de ese momento se hace pública, porque todos la ven y todos la podrían copiar, que es el temor que tiene tu amigo, tu conocido. Entonces, desde el día de la solicitud existe, esto lo ha dicho la jurisprudencia, la doctrina, no está en la ley, una presunción iuris tantum de ser el titular de esa reivindicación. Entonces, a partir de ese momento serías el único legitimado a la comercialización, cesión o licencia de esa invención. Pero no tenés patente, lo único que tenés es una presunción de ser el titular. Entonces, vos podrías comercializarlo, pero no podés impedir que otros la comercialicen porque no tenés el ius prohibendi. Entonces, hilando un poquito más fino en esto, pero vale la pena por la atinada de tu pregunta. Yo voy y registro, como va tu amigo, no hago el depósito de una escribanía, voy y registro, solicito la registración de mi patente. Viene otro, me la copia y la empieza a comercializar. Yo que lo pedí antes, porque yo tengo una fecha de ingreso digital con hora, número, minuto y segundo, yo lo tengo que intimar al que está iniciando la explotación de mi invención que cese en ese uso ilegal. El intimado podrá hacer lo que quiera, cesar, no cesar, contestarme o no, pero yo ya lo intimo y genero que si el día de mañana me sale a mí la patente, yo le puedo pedir todos los frutos que él percibió, porque los frutos civiles que él que ha tenido son ilícitos, más una compensación moral por el daño que me está generando. Eso ya ha pasado y hay jurisprudencia en ese sentido. O sea que está bien el depósito, pero tampoco es lo único que puedes hacer muchas más cosas. Bien, gracias. Entonces, desde la solicitud empiezan a correr los 20 años. La solicitud inicias un procedimiento administrativo donde vos sos el solicitante y el Estado es el ente controlador de ese proceso administrativo, que va a terminar en un otorgamiento o una denegación de la patente, que puede llevar 1 año, 2 años o 5 años, a partir del momento en el cual, por un acto administrativo, te otorgarán o te denegarán la patente. En el transcurso de la solicitud pueden pasar muchas cosas en ese proceso administrativo, que haya oposiciones, que haya una reivindicación de otro que dice que vos se la robaste, que haya una oposición porque dice que esas reivindicaciones, esas creaciones son de otras personas. Si entras en un proceso administrativo complejo como todo, donde va a intervenir siempre lo que se denomina un agente de propiedad industrial. Es decir, una persona que está autorizada ante el instituto a llevar el trámite. Algunos trámites se pueden hacer en forma autónoma y otros tenés que hacerlo a través de un agente de propiedad industrial. Una vez otorgada la patente, adquirís la plenitud de los derechos y ellos prohíben. Tenés acciones para impedir que otros te copien. Tenés la acción para ir contra el titular, contra quien esté ejerciendo ese uso y a impedirle que cese en la copia o en el uso no permitido. Yendo al tema del uso, la ley contempla todo un régimen con respecto al uso.
El titular de la patente está obligado a explotar la invención. Esa es una nota particular que vimos que también existe en el derecho de marcas, que es para pedir la renovación del registro marcario hay que demostrar el uso de la marca. Y así se puede renovar la marca en forma indefinida. Recuerdan que en propiedad intelectual el autor, el que deposita una obra, no está obligado a editarla. Y en la no edición de la obra no le perjudica nada. La obra queda depositada ahí y no hay ningún efecto. La patente que se registra, se inscribe, debe ser explotada. Si no es explotada después de 2 años de obtenida la patente, puede pedirse la caducidad del registro de patente por falta de explotación. Es decir, la explotación es una condición de la existencia de la patente. Si el Estado le reconoce la patente a un inventor, lo obliga a explotarla. Es como que le dice, yo te voy a dar la patente, pero vos la vas a tener que explotar, porque es importante para la comunidad que la comunidad goce de los beneficios de esta patente. Imagínense en el tema del coronavirus. Viene un laboratorio y dice, logré la cura del coronavirus con una pastillita, con una inyección que te la... Y la inventa un laboratorio, la certifica, la logra, la hace efectiva, pero la guarda en su laboratorio y no la comercializa. Doctor, Sí. ¿en ese caso el laboratorio podría ceder la patente? Claro, entonces, una de las formas es licenciarlo o cederla. El término correcto es la licencia. Porque por ahí el inventor no tiene la capacidad financiera e industrial para abastecer a todo el mundo con la droga del coronavirus. Evidentemente que no lo va a hacer. Entonces, él está obligado a explotarla o licenciarla o asociarse o encontrar la figura o realizar un contrato de licencia con un know-how, con lo que sea, para que la población reciba los efectos bondadosos de esta reivindicación, de esta patente. Ahora es un campo muy subjetivo esta calificación de que la comunidad recibe o no recibe los efectos, porque no es que le tenés que regalar la droga a todas las personas que la requieran, se la tenés que vender, y hay gente que no la puede pagar. Entonces, bueno, ahí juegan aspectos de protección del consumidor, aspectos del derecho de la competencia, pero, diríamos, ni el industrial puede comercializar al precio que quiere, ni está obligado a regalar la invención. Tendría que llegar a un punto de equilibrio entre el interés común y el interés particular. Y siempre va a prevalecer el interés común. Cuando hace poco tiempo, bueno, se estaba hablando de la expropiación de una empresa, qué sé yo, sin entrar en consideraciones de política que para nada es mi intención. Yo pensaba que en estos casos es muy importante expropiar, por ejemplo, patentes de invención de todo lo que sea productos de la sanidad. O sea, la posibilidad de expropiación de patentes relacionadas con la cura de la enfermedad. Está bien que no hay ningún laboratorio que diga, tengo la cura del coronavirus y vendo cada pastillita a $1000. Si eso sucediere, el Estado tiene muchas herramientas, no necesariamente la expropiación, para evitar que eso pase. Pero en una situación de pandemia, por ejemplo, ¿qué puede hacer el Estado con este tipo de cuestiones? Y lo que puede hacer el Estado, que no es la expropiación, porque la ley contempla otros mecanismos, ¿cuál es? La caducidad por falta de explotación, que es un acto administrativo que lo puede ejercer, o un particular lo puede pedir, o lo puede hacer el Estado de oficio, o a través del órgano de sus procuradores, y decir, voy a pedir la caducidad de esa patente, porque esa patente no está siendo distribuida de forma equitativa, solidaria, y de acuerdo a las necesidades de la población en una época de pandemia. Y le va a disponer la caducidad, después que lo vayan a discutir en la justicia. Se ve con mucha claridad en los temas de pandemia o de existencia de enfermedades así mundiales, que ahí necesariamente tiene que tenerse muy en claro esta cuestión de la
prioridad del bien común versus el bien particular del empresario. Entonces, el uso es obligatorio. Si no hay explotación, hay causal de caducidad. ¿Y qué es explotación? Es satisfacer las necesidades del mercado. Ahora, ¿qué es satisfacer las necesidades del mercado? Es muy subjetivo. Yo puedo decir no sé, que el amoxidal dúo de Bagó o de Reumers, la droga satisface la necesidad del mercado. Si la caja vale 2.000 pesos. ¿Todos tienen 2.000 pesos para ir a comprar un...? No, hay gente que no tiene ni para comer. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ir y sacarle la licencia a Bagó o a Reumers para ese señor darle la droga gratis? Bueno, no es ni una cosa ni es otra. Pero si el Estado determina, existe lo que se llama Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y los órganos que controlan el derecho de consumo pueden intervenir en ese sentido, pueden usar esta norma, que protege al consumidor y protege a la competencia, a los dos órganos de intereses jurídicamente protegidos, el consumo y la competencia. Y esta norma es del año 96, miren que es una norma de avanzada en ese sentido. Lo que pasa es que esto tiene una fuente legislativa extranjera en Europa y en Estados Unidos que tienen una tradición de la protección de la propiedad intelectual e industrial mucho más fuerte que nosotros. Estos temas ya en la Comunidad Europea, en Estados Unidos, tienen una tradición muy, muy extensa. Acá hablar de que a una empresa le pueden obligar a competir, que le van a aplicar una multa porque desabastezca, o porque encarezca el producto en góndola, o porque tenga actitudes predatorias con su competidor, es hablar como algo irrealizable. Por más que tenemos las mejores normas de protección del consumo y la competencia, no tenemos como Estado, como país, tradición de proteger el consumo y la competencia. Se siguen violando los derechos del consumidor, se sigue violando el derecho de la competencia, y quizá el que más lo viola es el mismo Estado, ¿no? Que no protege al consumidor. O dice que lo protege y en realidad no lo protege. Y no hago una opinión política ni de ni de ningún gobierno en particular. Lo vemos cuando vamos al supermercado o cuando vamos a la farmacia. Obligatoriedad de explotación, falta de explotación, causal de caducidad. Si el Estado dispone que la patente es caduca, es una extinción del derecho de patentes. ¿Y cuál sería la consecuencia? Que la invención pasa a dominio público. Es decir, pasa a que la pueda usar cualquiera, sin pagar royalty al titular de la patente. No obstante esto, ¿cómo estamos de tiempo? Quedan 15 minutos más o menos. La ley también contempla otros aspectos referidos al uso, que es usos permitidos, creo que es el artículo 36 de la ley, usos permitidos, usos autorizados usos permitidos aún sin consentimiento del titular. ¿Hay usos por terceros que pueden darse aún sin consentimiento del titular? Sí. ¿Cuáles? El uso con fines científicos o pedagógicos. Si yo puedo tomar una invención, usarla con fines científicos o pedagógicos, sin pagarle royalty al titular de la invención. Es decir, si yo logré como laboratorio una droga que retrasa la reproducción del virus COVID-19, lo detiene, patento y logro esa patente. Hay otro laboratorio que está estudiando lo mismo, cómo matar al COVID. Hoy están todos los laboratorios, imagino, con esto. Otro laboratorio toma esa patente mía y la desarrolla, la profundiza, y logra una droga que mate el virus.
Entonces, el segundo laboratorio no tiene que pagarle royalties al primero porque está usando su invención con fines científicos. No con fines comerciales, sino con fines de desarrollar otra droga que va a superar aquella. Si no, no es que uno, porque desarrolló la invención de la droga que detiene la propagación del virus COVID-19, a partir de ahí nadie puede entrar en ese nicho de la ciencia. ¿Me interpretan? No, al contrario. La ley permite expresamente que yo use esa invención para desarrollar una invención mejor. Y no le tengo que pagar nada a ese señor, ese primer laboratorio que desarrolló esa droga. Una pregunta. O sea, ¿Por más que después la utilice para fines comerciales? exacto. Es una invención con fines científicos, no comerciales. No es que yo la copio, la reproduzco y le pongo otro nombre. No para hacer una duplicación, sino para sí, para hacer un avance, digamos. La droga. un nuevo y notorio avance. Exacto. Perfecto, le hago una consulta. El que diseñó la primer patente, muchas veces pasa que alguien tiene una idea y le falta un paso previo. Claro. Le voy a dar un ejemplo muy común. Si alguien encuentra un aislante magnético, le resuelve un montón de problemas a un montón de gente que está un par de pasos más atrás, pero requieren de ese primero. El que se aprovecha de esa idea y después desarrolla otra, pero requería sí o sí de esa. No hay forma de, digamos, de resarcir al que diseñó el paso intermedio, digamos, la patente intermedia. No sé si la palabra es resarcir, por ahí no lo es, pero... estaba tratando de acordar los americanos a eso le dicen... se me fue. Es el que te da el paso que a vos te falta. Vos sabés cómo empezó, cómo terminar, te falta el de medio. Y viene alguien y sin saber el último paso, te lo da y vos decís, pongo esto acá y modifique todo. Sí, no. Me acordaba que se discutía en Estados Unidos un caso de alguien que quería que se le pague un derecho de autor por haber hecho las guías telefónicas, o las guías, o los mapas de ruta, o las agendas industriales, y algunos le decían que no había creatividad en eso, que era una mera compilación de datos. Sí, bueno, pero hacerlo cuesta. Entonces, hay que pagarle el esfuerzo de la mera, aunque sea una mera recopilación, y había una palabra en inglés que hablaba de eso, bueno, ahora no me acuerdo. La actividad útil. El tipo que desarrolló eso tecnológico, que quizás sea un poco evidente, pero lo necesitan y tienen que contar con esa parte para desarrollar una gran cosa. Y habría que compensarlo, ese señor. Y todo esto, de alguna manera, habría que compensarlo. Entonces vos decís, sí, hacer una guía telefónica es una pavada porque es juntar datos. Bueno, paselo. Si es tan fácil, ¿por qué no lo haces? Entonces, el caso de esa cosa magnética, bueno, si es tan fácil, desarrollalo vos. Porque el señor ese para hacerlo capaz que tuvo 5 años. Entonces habría que, en ese caso, podría haber una compensación. Entonces, en ese caso, ¿no hay nada regulado que le tenga que pagar? ¿O hay que hacer algún trámite o eso? ¿No hay nada qué? ¿Hay algo regulado para pagarle a la persona con la que se sirvió para poder terminar su trabajo? No, es decir, nadie te va a ir a tocar el timbre para pagarte. Vas a tener que ir a reclamarle, desde lo particular, el cese de la utilización tuya, que vos quizás no tengas una patente, pero vos tenés un derecho de propiedad como inventor fuera de la ley de patentes, ¿no? Sos un inventor y es tu propiedad. No tenés una patente de número, pero eso no implica que no sos inventor. Okay. No sos inventor, ¿eh? Sí, tendrás perfecto. que ir a reclamarlo. Sí. Gracias. Entonces, Gracias. es decir, hay muchos usos sin consentimiento del titular. Usos científicos, pedagógicos, usos
para lograr una tercera reivindicación. Entonces, no existe un principio, eso que sería contradictorio con lo que venimos diciendo, que nadie puede usar la patente sin nuestro consentimiento. Y la clave más importante es lo que estamos diciendo, que yo la patente registrada la puedo usar para desarrollar otra, que es lo que estamos hablando ahora. Es como en propiedad intelectual, decir, bueno, yo escribo un libro sobre el amor a la madre. Y eso impide que nadie nunca más pueda escribir otro libro sobre el amor a la madre, o sea, sería como una locura. Bueno, y en lo científico aún más, porque la ley de patente no tiene como función petrificar y estratificar y atribuir un derecho de dominio absoluto, exclusivo, perpetuo al inventor, al contrario. Los derechos de patente están creados no con ese fin, de darle una garantía, llegan la familia ruidosa, al inventor de que él va a ser el único, el que va a tener todos los derechos. No. Él no tiene nada. Lo único que tiene derecho es a impedir que otros lo usen sin su consentimiento. Otro tema que viene a correlación es el tema de las licencias obligatorias. Es el artículo 42 y siguientes. Dice, hay situaciones por las cuales uno está obligado a otorgar, el titular de una patente está obligado al licenciamiento obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no puedo abastecer las necesidades del mercado en forma eficiente, porque no tengo la capacidad económica y logística de abastecer a todo el mundo con la droga del coronavirus, tengo que hacer licencias obligatorias. Estoy obligado a licenciar mi invención, me guste o no me guste. Tantas como tenga necesariamente que pactar para abastecer al mercado en forma eficiente. Ante una situación de emergencia pública, ante guerra, pandemia, inclusive habla de la ley de pandemia, tengo la obligatoriedad de establecer licencias obligatorias. Y tengo la obligación de colaborar en estos casos de necesidad pública, de incapacidad de satisfacer, de guerra, de pandemia, de aportar el know-how, es decir, de brindar información técnica a mi licenciatario para que pueda usar la invención. O sea, no solo licenciársela, que firmarlo en contrato, sino que abastecerlo de la información técnica idónea para que la pueda utilizar. ¿Cuánto queda? ¿4 minutos? Eso es lo que se llama licencias obligatorias por falta de explotación, licencias obligatorias por pandemia, fuerza o situación bélica, y también está lo que se llama licencia obligatoria por abuso de posición dominante, que es lo que hablábamos hace un ratito. Si yo ejerzo prácticas predatorias de mis competidores, o sea, prácticas predatorias son prácticas que no tienden a que yo crezca, sino son prácticas que son tendientes a destruir la competencia. Si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia detecta estas situaciones, va a estar obligado a iniciar un expediente para obligarme a otorgar una licencia obligatoria a esos competidores que yo intenté destruir. ¿Está claro esto? Si la ley establece un plexo que atenúa la posibilidad de ejercer una posición monopólica de la patente. ¿Cuáles son las formas de atenuar? Los usos obligatorios permitidos por ley y las licencias obligatorias. Los usos son por imperio de la ley y las licencias son remedios excepcionales ante una situación particular. Está clara la diferencia, ¿no? Sí, perdón, pero ese fue el caso de lo que era Telefónica con las compañías de servicio de celular cuando se empezó con el servicio, que obligaron a proveer a Claro, bueno, que era CTI en ese momento y demás.
No conozco el caso en particular, pero puede ser, sí. Y el abuso de la posición dominante se da evidentemente en quien detenta la titularidad de una patente. O sea, puede ser que no, como puede ser que sí. El titular de una patente puede ejercer su patente sin violar este principio de la defensa de la competencia. Es decir, yo puedo crecer e intentar desarrollar mi empresa, pero lo que no puedo hacer es ejercer actos que no tienen como fin crecer, sino el único fin que tiene es destruir la competencia. O fijar precios exorbitantes y desabastecer el mercado. Esas son las causales puntuales que pueden dar causal a un licenciamiento obligatorio. Esto implicaría un expediente a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Bueno, ¿dejamos acá? Sí, ya quedan 2 minutos me marca que quedan, pero ya está por recortarse. A ver, un segundito, ¿eh? Bueno, dejamos acá, chicos, porque si no, no quiero avanzar en algo que después tenga que cortar. Creo que hay preguntas en el chat, creo. Modalidad del parcial. No lo saben. Algunas comisiones van a tomar por Zoom y otras no sabemos todavía. Si va a ser por escrito o por Zoom. Vamos a ver. Va a ser el 29 y 30 de julio, pero no sabemos. Bueno, seguimos el lunes, chicos. Listo. Profesor. Gracias, doctor. Buenas. Muchas gracias, que tenga buenas tardes. Gracias. Perfecto, gracias, buenas tardes.